El plexo braquial está formado por las comunicaciones de los ramos anteriores de los cuatro últimos nervios cervicales, es decir, del quinto, sexto, séptimo y octavo nervios cervicales y del primer nervio torácico. Referente a su constitución, el plexo braquial está formado de la siguiente manera. El ramo anterior del quinto nervio cervical recibe primero una comunicación del cuarto y luego se une al sexto para formar un tronco voluminoso denominado como tronco superior. El séptimo nervio cervical queda independiente y forma lo que es el tronco medio. El octavo nervio cervical se une a un grueso ramo del primer nervio torácico y de esta se da la unión del tronco inferior. Cada uno de estos troncos se dividen en una división posterior y una división anterior. Las tres divisiones posteriores de los troncos se unen y forman un voluminoso tronco denominado fascículo posterior que se divide lo que es en la fosa axilar y en dos ramas terminales. Referencia a lo que es a su situación y sus relaciones, lo que es el plexo braquial, presenta la forma de un triángulo. En el transcurso de su trayecto, el plexo atraviesa primero lo que es la parte inferior lateral del cuello y penetra lo que es en la región axilar. Lo que es relación al cuello, va a estar situado lo que es en la región cervical lateral entre los músculos escalenos anterior y medio. Lo que es en el vértice de la axila, va a estar representado por los tres fascículos que van a estar situados posterior y lateral a la arteria subclavia. Referente a su relación, lo que es en la fosa axilar, las relaciones de los fascículos con la arteria axilar se modifican. A medida que el plexo se aleja del vértice de la región, el fascículo lateral tiende a situarse lateralmente lo que es a la arteria. El fascículo medial va a cruzar oblicuamente de superior a inferior y de lateral a medial. La cara posterior del tronco arterial, lo que es el fascículo posterior, se va a localizar hasta su terminación posterior de la arteria axilar. Los tres fascículos dan origen a sus ramos terminales en la fosa axilar a la altura de la articulación del hombro posterior al músculo pectoral menor. Referente a las comunicaciones, el plexo braquial, se va a comunicar con el plexo cervical mediante un ramo nervioso que señalamos al referirnos al modo de la formación del plexo y que une al ramo anterior del cuarto nervio cervical con el ramo anterior del quinto. Y también se va a comunicar con el ganglio cervitorácico del tronco simpático por medio del nervio vertebral y de los ramos comunicantes que se unen directamente a dicho ganglio a los ramos anteriores de los nervios cervicales sexto, séptimo, octavo y primer nervio torácico. El plexo braquial va a tener sus ramos colaterales y terminales. Lo que es referencia a sus ramos colaterales, esto lo vamos a distinguir porque va a tener sus ramos anteriores y ramos posteriores. Los ramos anteriores, estos van a nacer de los fascículos lateral y medial y superior. Se van a originar lo que es en la cara anterior del plexo. De los ramos posteriores, unos van a nacer lo que es del fascículo posterior y otros superiormente al fascículo de la cara posterior del plexo. Lo que son sus ramos colaterales anteriores, se trata de lo que es de los tres nervios que se dirigen respectivamente a los tres músculos de la pared anterior axilar, los músculos pectoral mayor, pectoral menor y el músculo subclavio. Lo que es el nervio pectoral lateral, este nervio, se puede presentar en dos variantes. Lo que es, va a nacer del fascículo lateral, va a descender de inferior y medial y se va a dividir en dos ramos, un ramo muscular y un ramo comunicante. Lo que es el nervio pectoral medial, este nervio va a nacer lo que es el fascículo medial,
se va a dirigir inferiormente, este va a discurrir lo que es en la arteria axilar y se divide en dos ramos, uno muscular destinado al músculo pectoral menor y otro comunicante, formando así la asa del nervio pectoral. De la convexidad del asa, nace dos clases de ramos. Uno que cruza el borde superior del músculo pectoral menor y se distribuye por el músculo pectoral mayor. Otros alcanzan el músculo pectoral menor por su cara profunda y lo inervan uno o varios de esos ramos. Atraviesa el músculo pectoral menor para ir a terminar lo que es en el músculo pectoral mayor. Bueno, lo que es el nervio subclavio, esta es una rama muy delgada que nace superior a la clavícula, una veces del fascículo lateral y otra de la división anterior del tronco superior. Esta va a descender anterior al plexo y se va a dividir en dos ramos, uno que se comunica con el nervio frénico, el otro va a discurrir anterior o posterior a la vena subclavia y termina lo que es en la parte media del músculo subclavio. Lo que es respecto a sus ramos colaterales posteriores, esto van a estar destinados a los músculos posteriores del hombro y a los músculos elevador de la escápula y al romboide. Lo que es el nervio supraescapular. Este procede de la cara posterior del tronco superior. El nervio supraescapular inerva los músculos supraespinoso e infraespinoso y proporciona algunos pequeños ramos al ligamento coracoclavicular y a la articulación del hombro. Lo que es el nervio supraescapular superior. Este es un ramo que se destaca en el fascículo posterior, desciende verticalmente posterior y lateral al fascículo posterior y va a penetrar en el músculo subescapular. Cerca de su borde superior se va a distribuir por los fascículos superiores de este músculo. Lo que es el nervio supraescapular inferior. Este va a nacer del fascículo posterior, va a descender anterior al músculo supraescapular y va a penetrar lo que es en la cara medial. Este se va a inervar a las proporciones media e inferior. El nervio toracodorsal. Este procede también del fascículo posterior, va a descender anterior al músculo supraescapular y a los vasos subescapulares. Va a penetrar en el músculo dorsal ancho. El nervio músculo redondo mayor. Este nervio nace también del fascículo posterior, se dirige verticalmente en sentido inferior anterior al músculo subescapular y posteriormente a los vasos subescapulares. Va a terminar por medio de numerosos ramos que abordan el músculo en su cara anterior. Lo que es el nervio torácico largo. Este va a nacer por medio de dos raíces de la cara posterior de los ramos anteriores de los nervios cervicales quinto y sexto. Este se aplica al músculo serrato anterior y va a proporcionar un ramo a cada una de las digitaciones a este músculo. Por último tenemos lo que es el nervio dorsal de la escápula. Este nervio se destaca del cuarto o del quinto nervio cervical, se va a dirigir lateral y posterior, va a cruzar al músculo escaleno medio y se va a distribuir por los músculos elevadores de la escápula. Y el romboides mayor